Bien. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Vamos a iniciar con la clase del día de hoy, después de algunas 2 semanas, creo que no los había, no los había visto. Tuve de licencia por un tema de salud, así que ya me he reincorporado a la institución. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar entonces con la clase del día de hoy. Esta es nuestra semana número 16. Y bueno, hoy vamos a desarrollar lo que es el desarrollo de estrategias competitivas de comercio exterior peruano. ¿Ya? De por sí, estas dos últimas clases vamos a ver temas de exportaciones. ¿Ya? Así que aquellos que tal vez están interesados también en esos rubros, que hoy en día son rubros importantes, ¿no? Como el de exportaciones, comercio exterior, pues vamos a ver algunas pautas acerca de ello. Muy bien. Este es el indicador de logro número 4. Al finalizar esta unidad, ustedes deben identificar y evaluar la modalidad de integración, justo lo que vamos a ver el día de hoy, dentro de una economía abierta, ¿no? Una economía de mercado, digamos, que firma diferentes acuerdos comerciales, tratados de libre comercio, ¿no? Y esto releva la importancia para el comercio internacional peruano, ¿no? Para que cada vez nuestros productos se sigan comercializando afuera, abran nuevos mercados, ¿no? Y exista en este caso, mayores oportunidades, ¿no? Muy bien. Vamos a partir entonces con esta pregunta que está en pantalla. Una pregunta general, ¿no? Que ustedes más o menos deben, digamos, tener nociones, porque han leído noticias, artículos, reportes, ¿no? Sobre los tratados de libre comercio. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los TLCs más importantes que ha firmado el Perú? Que ustedes hayan leído, que hayan escuchado o que tengan noción. A ver, comenten por favor a través del chat o si alguien quiere prender su micro también. Adelante. ¿Cuáles son los TLCs más importantes que ha firmado el Perú? ¿Los leo o los escucho? A ver. Muy bien, por ahí Leo Jack está comentando el Tratado de Libre Comercio con China. Muy bien, es uno de los tratados más importantes que nosotros tenemos. De hecho, China es el principal socio comercial del Perú, así que un acuerdo es necesario, ¿no? Igualmente, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Estados Unidos son nuestros principales socios comerciales. China nos compra bastantes tradicionales también, ¿no? Muy bien, Modesto también comenta sobre el TLC con China y Estados Unidos. Sosa comenta sobre el TLC que tenemos con Corea del Sur, una economía asiática muy importante, parte de los tigres asiáticos que ustedes han desarrollado también, que actualmente tenemos un TLC, ¿no? Con Singapur también, muy bien, Modesto, tenemos un tratado de libre comercio con este país también asiático, ¿no? Muy bien. Esos son algunos, ¿no? De los principales tratados de libre comercio que nosotros tenemos. Tenemos más, ojo, ¿ah? En Latinoamérica también tenemos algunos tratados de libre comercio, a ver si lo van comentando. Tenemos cerca de 21 acuerdos. Perú es uno de los países sudamericanos que ha firmado más acuerdos comerciales con diferentes economías en el mundo, ¿no? Está ahí Perú, Chile, ¿no? Colombia y México, ¿no? Son entre los países latinoamericanos que más se han abierto al mundo, ¿no? En cuanto a comercio internacional y por lo tanto esta necesidad de irse al mundo ha tenido que llevar a cabo una serie de acuerdos comerciales que se llaman, ¿no? TLCs o Tratados de Libre Comercio para que nuestros productos lleguen a esos mercados y para también nosotros importar productos
de esos mercados, ¿no? Si bien es cierto, China es nuestro principal mercado de exportación, le vendemos un montón de minerales, cobre, oro, plata, estaño, zinc, etcétera. Sin embargo, ellos también nos venden a nosotros, ¿no? Productos tecnológicos principalmente como los celulares, computadoras, entre otros, ¿no? Sosa comenta también sobre Australia, exactamente. El TLC con Australia es relativamente nuevo, de ahí es un mercado muy importante para poder aprovecharlo. Australia nos compra productos agrícolas, pero también nos compra productos textiles, ¿ah? Principalmente todo lo que son fibras, eh, digamos prendas, prendas y accesorios son fibras de lana del paca. Ese es uno de los potenciales, digamos, rubros que hay que aprovechar para venderle a Australia. Muy bien. Tratados de libre comercio que hayamos firmado con economías latinoamericanas, algunas de ellas que hayan escuchado. Han mencionado varias de Norteamérica, de Asia, ¿no? Muy bien, con Brasil. Con Brasil tenemos un tratado bilateral, ¿no? Un tratado bilateral que se está desarrollando aún más, ¿no? Se está profundizando aún más. Pero recuerden que con Brasil, ya lo vamos a ver ahora, tenemos un acuerdo, un tratado con el Mercosur, ¿no? Y ustedes saben que el Mercosur está conformado por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Entonces, en el marco de este acuerdo, tenemos beneficios arancelarios con este país. Muy bien, chicos. Entonces, esos son algunos de los TLCs más importantes que ha firmado el Perú en la actualidad. Luego vamos a entrar a la página de acuerdos comerciales para revisar cada uno de ellos y ver cuáles son esos otros acuerdos que tenemos ahora vigentes. Perfecto. El contenido temático del día de hoy, entonces, que vamos a desarrollar es las ventajas de un proceso de integración, los procesos de integración también económica que hoy en día existen. Hay diversos procesos de integración. Los acuerdos comerciales que tiene el Perú, ¿no? Que habíamos hablado, que son cerca de 21 acuerdos. Vamos a verlo también en una plataforma del MINCETUR más adelante. Vamos a entrar un poco a detallar con respecto al TLC Perú-Estados Unidos, que es un acuerdo muy importante, tal vez el más importante, digamos, porque se está aprovechando muy bien. Y luego vamos a ver un caso aplicativo. Muy bien. Antes de entrar a ver los procesos de integración, vamos a ver un video con respecto a las proyecciones que tiene la Alianza del Pacífico al 2030. Como ustedes saben, la Alianza del Pacífico es un acuerdo en el cual está conformado por 4 países, ¿no? Que ya lo hemos visto también nosotros, ustedes lo conocen, México, Colombia, Perú y Chile. Entonces, este acuerdo es muy importante, esta integración económica regional, digamos, que en el marco de la PEC, ¿no? El Foro Económico Asia-Pacífico. Entonces, habíamos hablado también antes que este acuerdo, que es la Alianza del Pacífico, muy pronto lo va a integrar un país que es asiático, ¿no? Que es Singapur, que prácticamente ha desarrollado muy bien su sector de tecnología y de hecho va a ser un socio importante para nosotros, ¿no? Se van a abrir una serie de oportunidades con este país asiático y vamos a ver cuáles son esos beneficios que nos van a generar tanto a las empresas, ¿no? Como también a los estudiantes, ¿no? Ustedes si quieren ir a continuar sus estudios, ¿no? Digamos, esos países hoy en día pueden hacerlo, pueden viajar a México, Chile, ¿no? A Colombia y más adelante sería Singapur, ¿no? Entonces, hay bastantes oportunidades que se puedan ir desarrollando. Entonces, así como la Alianza del Pacífico ha visto temas de educación, también ve temas de comercio, temas de turismo, de inversión, etcétera, ¿no? Entonces, tiene ya algunas proyecciones hacia el 2030. Y vamos a verlo ahora en el siguiente video que les voy a proyectar. Igual les paso el enlace por el chat siempre, en caso alguno de ustedes tiene algún problema con la conexión, ¿no?
Muy bien, atentos por favor. En 2011 nace la Alianza del Pacífico, un proyecto transformador para impulsar la integración profunda y competitividad de Chile, Colombia, México y Perú. 5 años más tarde, la alianza ha cosechado frutos muy importantes. Con la entrada en vigencia del protocolo comercial, se han eliminado aranceles para 92% de los productos. Por primera vez, se conectan 4 ventanillas únicas de comercio exterior, reduciendo el tiempo y los costos para el comercio. El certificado fitosanitario de productos agrícolas está estandarizado. Se procesa electrónicamente entre los 4 países en segundos y sin papel. Se ha creado un fondo de emprendimiento por $100 millones para potenciar el crecimiento de startups con impacto social. Una nueva agenda de innovación conecta emprendedores y se ha formado una red de inversionistas ángeles y la aceleradora de negocios AP. Más de 1,000 estudiantes universitarios han recibido becas para estudiar en otros países miembros y se han eliminado las visas de turista para extranjeros residentes. Estos logros son tan solo el comienzo. Por delante tenemos una ambiciosa agenda de integración. Hoy es el año 2030. Los países de la Alianza conquistamos avances en la integración global y en especial con los países de Asia-Pacífico y nos convertimos en la 6ª economía del mundo. El comercio intrarregional se ha liberalizado y junto con la acumulación de origen creamos cadenas regionales de valor. Por ejemplo, con la celulosa de Chile, las telas de caucho de México y Colombia y polietileno de Perú, se fabrican productos de aislamiento térmico y acústico para la construcción que se exportan a Asia. Las exportaciones se triplicaron. El comercio intrarregional hoy alcanza el 15%. Implementamos la plataforma logística de comercio exterior, conectando en tiempo real a la cadena logística y comercial. Creamos un mercado único digital con sistemas de pago en línea y mecanismos de protección al consumidor. Aprobamos la ley de empresas en un día en todos los países y creamos un registro único empresarial. Hace 15 años nosotros fundamos nuestra primera salida de Chile en Colombia y eso nos tomó aproximadamente 6 meses. Luego los pasos que vinieron gracias a los acuerdos de la Alianza del Pacífico en Perú y en México logramos establecer nuestra empresa en un día, ¿no? Y gracias al cero arancel que se logró en esta alianza pudimos desarrollar nuestra empresa productivamente en cada país. Hoy contamos con un ecosistema de 19 millones de emprendedores que están revolucionando los distintos sectores. Nuestra misión es que se puedan alimentar 10,000 millones de personas para el año 2050 de una forma nutritiva, accesible y sustentable. Gracias a la Alianza del Pacífico, nosotros hemos podido agarrar talento de diferentes países y, pues obviamente por la diversidad de regiones, pues también tenemos acceso a diferentes cosechas que ahorita no las encontramos en México. Eliminamos las visas de trabajo, armonizamos las cualificaciones y logramos el reconocimiento de títulos universitarios y certificaciones, aumentando el intercambio de talento. Así nació Pacific Pass, la plataforma gratuita de empleo de la Alianza con más de 5 millones de usuarios. Ahora en el 2030, Laboratoria se ha consolidado como el proveedor de talento para el sector de tecnología, porque en todas las industrias se requiere gente que sepa programar en medicina, en educación, en agricultura. La Alianza del Pacífico nos ha ayudado a que nuestro impacto social sea mayor, que gracias al sistema de visado pueden moverse fácilmente para trabajar. Para mí es un orgullo presentarles a mi empresa. Es una multinacional que exporta a más de 25 países y que ayuda a los pequeños y medianos agricultores mediante aplicaciones tecnológicas a aumentar su productividad y a llevar un registro y una trazabilidad sobre la cosecha y las labores que se hacen en el campo. Trabajamos durante muchísimos años con países pertenecientes a la Alianza del Pacífico
y pudimos dar inicio a la primera revolución verde. Empresarios de todo el mundo están aprovechando la ventaja de tener una sola visa AP para circular por todos los países. En el Laboratorio de Soluciones Educativas SUMA, se están diseñando videojuegos y aplicaciones de realidad virtual para mejorar la educación. Hoy, el aula invertida es una realidad, donde el estudiante aprende en casa en la nube y experimenta en la clase. El desafío grande que teníamos hace tiempo atrás era dejar de ser exportadores de materias primas. Hoy en día ya lo dejamos de ser. Somos países que vendemos inteligencia, países que vendemos servicios. Ha ido pasando porque hemos estado vinculados a cierto ecosistema. Cuando se armó la Alianza del Pacífico, cuando empezaron los eventos en Lab 4, empezó a cambiar un poco el switch de cómo hacer los negocios. Hoy en día los lugares de trabajo son espacios colaborativos. Nos dimos cuenta que era la mejor manera de lograr soluciones. La mayoría de la gente que partimos hace 15 años atrás queríamos cambiar el mundo y en espacios como este lo construimos. Pocos imaginábamos en 2016 que llegaríamos a donde estamos ahora, pero aún queda mucho por hacer. La solidez de nuestras economías, la visión compartida, junto al talento y el emprendimiento de nuestra gente, nos permitirán seguir construyendo el futuro que siempre soñamos. Muy bien, chicos, interesante video sobre la Alianza del Pacífico de aquí al 2030, ¿no? La pregunta es, ¿cuáles son esos cambios que se van a desarrollar en la Alianza del Pacífico al 2030? ¿Hacia dónde va? Coméntenlo, por favor. ¿Qué es lo que ustedes han escuchado de este video, ¿no? Muy bien. Perfecto. Modesto nos comenta sobre la mejora en la educación, ¿no? En los países miembros, y prácticamente también se va a estandarizar, ¿no? Los títulos, digamos, ustedes puedan no solamente trabajar o buscar empleo aquí en el Perú, sino puedan colaborar en cualquiera de estos países, ¿no? Y el título que tengan es válido. Entonces es una iniciativa muy buena para estandarizar estos títulos y usualmente poder movilizarnos, ¿no? Cualquier país miembro de la Alianza del Pacífico. Igualmente la reducción del 100% de aranceles, ¿no? De hecho, ya en el video decía que ya se estaba en 92%, si no me equivoco, entonces ya se espera que el 100% de productos al 2030 ya se puedan disminuir, ¿no? Eliminar, mejor dicho. Leo ya también comenta sobre las exportaciones que se triplicaron, y esto es producto de un comercio fluido, ¿no? Que se viene incrementando actualmente, ¿no? Sosa también comenta que se está invirtiendo en educación, muy bien, y justo ahí hablaba de un programa peruano, ¿no? De una empresa peruana que es Laboratoria, no sé si ustedes conocen, que surgió como una empresa totalmente innovadora, ¿no? Que recluta talento, sobre todo femenino, ¿no? Mujeres que estén ligadas y enfocadas a un tema de desarrollo tecnológico, software, etcétera, ¿no? Entonces, le da, digamos, oportunidades de desarrollo, ¿no? Para que puedan trabajar en cualquier empresa, ¿no? Tecnológica. ¿Qué más? Luego ya comenta sobre el mercado digital que se está ampliando muy bien en estos países, producto del desarrollo tecnológico. Y también se creó el Pacific Pass, ¿no? Para que puedan viajar
digamos, a estos países, no solamente a educarse, sino también a hacer negocios, ¿no? Libremente. Muy bien, entonces las oportunidades son buenas, esperemos que este acuerdo siga vigente, ¿no? No pase nada para que en este caso se pueda atrasar como ya ha pasado con algunos otros acuerdos que parecían ambiciosos, como la Comunidad Andina, y realmente no hemos tenido los avances que en un principio se, se dijeron, ¿no? Entonces esperemos que este sí, de hecho hay mucha expectativa. Acuérdense que Singapur se va a unir a este acuerdo, entonces Singapur es uno de los tigres asiáticos, como ya lo hemos estudiado, y realmente ha desarrollado muchísima tecnología, la cual nos puede compartir y ayudar a hacer más negocios, ¿no? Negocios bilaterales o en su conjunto, ¿no? Con los otros países de la Alianza del Pacífico. Muy bien, entonces hay que estar atento a este tipo de acuerdos que realmente son muy ambiciosos, ¿no? Tenemos, por cierto, varios observadores en el mundo, ¿no? Ya nos han dicho que somos la potencia latinoamericana, ¿no? La Alianza del Pacífico viene a llegar a consolidarse como una potencia latinoamericana, que va a trabajar en conjunto, ¿no? Así que muchos países nos han puesto el ojo para ver cómo va nuestro nivel de desarrollo, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar entonces, y ahora sí vamos a construir algunos conceptos. Y vamos a hablar antes de las ventajas de un proceso de integración. Como bien ustedes pueden observar, aquí tenemos la primera ventaja de un proceso de integración, integrarnos, ¿no?, con otros países en el mundo. Tiene que ver con la expansión del mercado. Nosotros ya hace muchísimos años, 20 años aproximadamente, hemos tenido políticas de integración y de expansión de nuevos mercados, ¿no? El Estado peruano ha buscado firmar acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales con diversos países, porque se ha dado cuenta o ha entendido digamos, el comercio internacional es un camino para poder desarrollar a nuestras empresas, ¿no? Y esto automáticamente también trae consigo que la economía se dinamice, ¿no? Una empresa cuando comienza a exportar prácticamente empieza a, digamos, a ganar dinero. Y este dinero lo puede muchas veces invertir en ampliar su empresa, en tener más productos, en contratar más personal, tener más proveedores, y hace que la economía se vaya dinamizando, ¿no? Entonces, es bueno que el Perú esté enfocado en firmar nuevos acuerdos comerciales que le va a permitir tener más clientes, ¿no? Entonces, cuando firmamos un acuerdo comercial, lo que pasa es que el Perú negocia, ¿no? ¿Cuáles son los productos que van a ingresar a esos mercados libres de arancel muchas veces, ¿no? Es decir, no van a tener esa traba a nivel de tributos que muchas veces hace que se incremente el valor del producto, ¿no? Entonces, y hoy en día se está buscando precisamente expandir cada vez más los mercados internacionales, ¿no? Ahora hay un acuerdo que se ha firmado que deviene del TPP, no sé si ustedes lo habían escuchado. Ahora el anterior Congreso, antes de irse, lo suscribió, ¿no? Es decir, siempre un tratado de libre comercio tiene que tener el aval del Congreso y del Ejecutivo, ¿no? Entonces, ya se ha aceptado este acuerdo del TPP, que lo conforman 11 países, si no me equivoco, miembros del Asia y de América también. Entonces, vamos a ver un poco de eso también más adelante en la página de acuerdos comerciales. Entonces, esa es una ventaja que puedo mencionar, que es la expansión del mercado. La segunda viene a ser el aumento de capacidad de negociación ante países de mayor grado de desarrollo. Y esto pasa con lo que acabamos de hablar de la Alianza del Pacífico. Tal vez Perú enfrentarse a un bloque comercial como la Unión Europea va a tener muchas desventajas, ¿no? Porque Perú es un país pequeño, ¿no? Visto, digamos, desde la potencia europea, ¿no? La Unión Europea, que está muy bien organizado, son 27 economías, tienen al euro como principal
moneda, han armonizado muchas políticas económicas, ¿no? Entonces, incluso están pensando en tener su propio banco, su propio sistema financiero, ¿no? Entonces, están mucho más desarrollados que nosotros. Entonces, Perú no está en las mismas condiciones para poder negociar. Sin embargo, si negocia la Alianza del Pacífico con la Unión Europea ya es otra cosa, ¿no? Entonces, aumenta nuestra capacidad de negociación al integrarnos nosotros con otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces, esa es otra ventaja del proceso de integración. Otra ventaja es que mejora la competitividad del país. Esto es algo natural que sucede con muchos países que han logrado ampliar sus mercados, ¿no? Incluso si nos vamos a la microeconomía, podemos hablar de las empresas que han logrado ser cada vez más competitivas. No sé si yo les había comentado antes, pero de esto nos podemos dar cuenta si observamos, por ejemplo, a una empresa que hace 10 o 15 años empezó a exportar, por ejemplo, quinoa, granos andinos, ¿no? Y cuando ustedes revisan sus exportaciones, porque los registros son públicos, se van a poder dar cuenta que estas empresas empezaron exportando quinoa en sacos de 25 kilogramos, ¿no? Y esto es básicamente materia prima, lo que venían exportando. Si hoy en día los analizas y sacas una data 2021, se van a dar cuenta que las empresas siguen exportando quinoa, materia prima, pero ahora han podido diversificar sus productos, ¿no? También van a ver que algunas empresas que han podido desarrollar productos con valor agregado en base a quinoa y están exportando galletas, están exportando fideos en base a quinoa, o quinoa lista para comer, quinoa precocida, quinoa pop, ¿no? Una diversidad de productos que ya requieren un mayor procesamiento, ¿no? Por ende, se está generando valor agregado, ¿no? Y para eso se ha tenido que comprar máquinas, emplear personal mucho más técnico, más especializado, entre otros aspectos. Entonces, eso hace que automáticamente la competitividad de la empresa mejore, ¿no? Y si lo hablamos ya en el subconjunto de empresas en un territorio nacional, estamos hablando que la competitividad del país también mejore. ¿Nos falta? Sí, nos falta muchísimo. Ustedes habrán escuchado de este problema que nosotros tenemos de forma constante, que es la falta de industrialización, ¿no? De nuestros productos, ¿no? El hecho de vender solamente materia prima. Y es cierto, ¿no? Si uno revisa, digamos, las estadísticas de exportación, se van a dar cuenta que más del 60% de nuestras exportaciones son productos tradicionales, materias primas, productos minerales, ¿no? Petróleo, etcétera, ¿no? Pesca, etcétera. Y eso es un problema que tenemos, ¿no? Y otro, digamos, otro pedazo del pastel, se trata de productos no tradicionales que hemos venido incrementando a lo largo de estos años, ¿no? Como los productos de agroexportación, por ejemplo, ¿no? Como los arándanos, las uvas, los mangos, las paltas, etcétera. Pero si se ponen a analizar, si bien es cierto estos productos son no tradicionales, al fin y al cabo, también son productos que no tienen que no tienen un procesamiento complejo, ¿no? Por ejemplo, los mangos, si bien es cierto, ustedes los sacan de las hectáreas, de la chacra, de los campos de cultivo, etcétera, y van a ir a una planta de procesamiento para que se puedan seleccionar, lavar, limpiar y luego embalar, pero el procesamiento es mínimo, pues, ¿no? No es comparado a que una empresa pueda desarrollar, cortar los mangos, ¿no? Y de repente lo pueda exportar como mangos en conserva, ¿no? O en otras presentaciones, ¿no? Como la palta, ¿no? Que digamos, está bien exportar la palta así como la exportamos nosotros, las paltas enteras, la palta Hass, ¿no? En cajas de 4 o 10 kilogramos, pero también podemos desarrollar productos en base a paltas, cosméticos, ¿no? Aceite de palta. Hay una serie de, digamos, de actividades que podríamos desarrollar y haríamos que la competitividad del país mejore cada vez más, ¿no? Y obviamente, si vendes un kilo de palta, estás vendiendo a $3, imagínate
cuánto podría vender una botella de 1 litro de aceite de palta, ¿no? Estaríamos vendiéndolo incluso más, ¿no? $10, etcétera. Lo cual haría, obviamente, que las empresas puedan tener mayores ingresos y por ende la competitividad del país mejore, ¿no? Entonces, ese es un proceso, no es de la noche a la mañana. Se tiene que establecer una serie de políticas para que nuestro país sea cada vez más competitivo, ¿no? Y una de esas políticas parte es de incluso tener a una población aquí en el Perú cada vez más educada, ¿no? Que haya mayor incentivos, mayor inversión en ciencia y tecnología para poder mejorar nuestra competitividad, ¿no? De nada vale que, digamos, tengamos bastantes recursos, habrán escuchado ese dicho, ¿no? Que el Perú está sentado en un banco de oro. Es muy cierto, tenemos bastantes recursos, ¿no? Muy valiosos, pero tenemos que tener esa persona que está sentada en el banco de oro tiene que ser lo suficientemente capaz para poder desarrollar productos, digamos, con valor agregado, ¿no? Es decir, tiene que tener el talento, la educación y las herramientas tecnológicas para poder desarrollarlo. Ahí nos está faltando y es algo que tenemos que mejorar, ¿no? ¿Qué más? Otra ventaja del proceso de integración viene a ser que es un buen instrumento para el desarrollo económico, ¿no? Y esto está totalmente demostrado, ¿no? El hecho de que Perú se haya abierto al mercado mundial ha hecho que hemos crecido económicamente a lo largo de todos estos años. Entonces, las políticas económicas han funcionado, ¿no? Ha habido un desarrollo económico en el país. De pronto la distribución de la riqueza, como hablan muchos estudiosos, ¿no? No ha sido la adecuada, ¿ya? Es decir, lo que también llamábamos en un principio cuando empezamos a crecer en cifras del 10%, ¿no? Nuestra economía crecía, ahorita estamos en 1%, ¿no? A raíz del COVID. Incluso antes del COVID estábamos creciendo en un 3%. Pero yo les cuento que ya hace 10 años, más o menos, 12, 14 años, estábamos creciendo con una tasa del 10% anual, ¿no? Y prácticamente crecíamos más que cualquier economía en Latinoamérica. Sin embargo, este crecimiento no se trasladaba muchas veces a las familias, ¿no? Los sectores, digamos, nivel socioeconómico C, D y E, ¿no? Entonces, lo que llamaban en ese tiempo el chorreo, ¿no? No había. O sea, había un chorreo, pero no había digamos, un desarrollo también económico y social, ¿no? Entonces, eso es algo, digamos, que hemos venido arrastrando durante todos estos años y esperemos que se mejore, ¿no? Porque el desarrollo económico tiene que ir acompañado también de un desarrollo social, ¿no? Muy bien, como lo han logrado muchas economías, ¿no? En Europa, sobre todo. Muy bien, sigamos entonces. Tenemos aquí justamente los procesos de integración, cómo economías asiáticas y europeas han logrado hoy en día integrarse y crecer en todo sentido, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a partir de acá, que son los acuerdos sectoriales. Los acuerdos sectoriales vienen a ser, digamos, algunos acuerdos, como su mismo nombre lo dice, donde se van a establecer algunas reducciones concertadas de derechos arancelarios, ¿no? Para determinados productos o sectores de la economía. Aquí no hay un TLC todavía, ojo. Acá no hay un acuerdo comercial, digamos, integral, ¿no? Aquí se van a beneficiar algunos sectores, ¿ya? Un ejemplo de ello podría ser, digamos, la India y el Perú, ¿no? Actualmente Perú e India no tienen un acuerdo comercial. Se está negociando un TLC con la India, pero hasta que esto termine y entre en vigencia, todavía va a pasar mucho tiempo. Entonces, sin embargo, la India se ha preocupado en que, digamos, el Perú pueda darle algunos tipos de beneficio a ciertos productos que ellos envían acá, ¿no? Como por ejemplo los productos farmacéuticos o incluso también las motos, ¿no? Motos de la India
Incluso estos motocars o los toritos, o sea, así también se les conoce. Ustedes han visto la marca Bayak, son de la India, ¿no? Entonces, digamos, la India se puede preocupar en ese sentido para que este sector de su economía ingrese al país, sí, con reducciones de impuestos, ¿no? Que se le exonere el pago de derechos arancelarios, ¿no? Y así como Perú también está preocupado en enviar ciertos productos agrícolas a la India y que allá se exoneren de estos impuestos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se dan acuerdos, pero en sectores específicos, ¿no? Sector de las motos, sectores de agroexportación, ¿no? Pero no hay un acuerdo mucho más sólido, fuerte, que puedan beneficiarse distintas empresas de diferentes sectores, ¿no? Entonces, es un poco la diferencia. Y a eso se le llama acuerdos sectoriales. Ahora, si ya vamos subiendo, digamos, un poco la escalera, vamos a toparnos con otro tipo de proceso, que es el ACE. El ACE viene a ser el acuerdo de complementación económica, así se le llama, son sus siglas. ACE viene de acuerdo de complementación económica. Y acá ya, bueno, como se indica acá, se promueve el máximo aprovechamiento de los factores de producción, dice, y estimular la complementación económica. Algunos ejemplos que les puedo mencionar con respecto al ACE es el ACE número 58 que actualmente tenemos con el Mercosur, así se le llama, ¿no? ACE número 58 con el Mercosur, donde nuestros productos peruanos ingresan a esos mercados, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, sin pagar aranceles, ¿no? Pero ojo, no todos los productos. En un acuerdo de complementación económica se negocia un 60% o 70% del universo de partidas arancelarias, ¿no? De productos, y no en su totalidad. Entonces, todavía no tenemos un acuerdo totalmente integral o completo, ¿no? La ACE, digamos, es un esfuerzo para que se puedan integrar las economías, pero todavía faltaría profundizar, digamos, más productos, ¿no? Cuando ya hablamos de un acuerdo más completo, un acuerdo, digamos, de forma que se haya negociado más del 90% de partidas arancelarias, ya nos estamos refiriendo a un TLC, ¿no? Un tratado de libre comercio o zonas de libre comercio, ¿no? Y acá ya se establecen reducciones concertadas, dice, de derechos arancelarios para productos y servicios, circulación entre los países integrantes de la región, ¿no? Entonces, aquí sí ya Perú se reúne con Estados Unidos y dice, tratado de libre comercio contigo, ¿no? Porque sé que hay muchos productos que ya se están comercializando en tu país, pero claro, esos productos pueden ser textiles, agro, ¿no? Etcétera. Pero no solamente quiero darle beneficios a estos sectores que son importantes, sino a todos los productos, ¿no? Que cualquier empresario peruano el día de mañana diga, mira, yo quiero exportar cuadernos a Estados Unidos, que lo haga y que ya la partida esté negociada y que pueda ingresar sin pagar aranceles. Entonces, se negocia acá todas las partidas, el 100% de partidas. Sin embargo, hay que mencionar también que no todas tienen beneficio inmediato. Habrá partidas arancelarias que el Perú diga, ¿no? Por ejemplo, las paltas, mangos, espárragos, etcétera, ¿no? Que digamos al Perú le interese porque hay bastante demanda en Estados Unidos, al momento de negociar, le va a decir, estos productos tienen que tener eliminación inmediata de aranceles, ¿no? Es decir, tienen que darle, digamos, beneficios inmediatos, apenas entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio. Pero el Perú también podría decir, mira, nosotros también fabricamos cocinas, ¿no? Cocinas y refrigeradoras, como pasa en realidad. Y queremos que estos productos también ingresen a Estados Unidos sin pagar aranceles. Y ahí Estados Unidos podría decir, ahí un momentito, ¿no? O sea, nosotros también en Estados Unidos producimos refrigeradoras y cocinas. Entonces, si yo te doy un libre acceso, vas a competir con mis empresas, podría decir Estados Unidos, ¿no? Así que te voy a dar beneficios arancelarios, pero no inmediatos.
¿no? Que ahora firmamos el TLC. Si no, te voy a dar beneficios arancelarios de aquí a 10 o 15 años, ¿no? Es decir, cada año se vaya disminuyendo, digamos, el porcentaje de aranceles que vas a pagar, ¿no? Y cuando llegue el año 10 o el año 15, ya no pagues nada, ¿no? Entonces, eso hace que, si bien es cierto, no hay un beneficio inmediato, pero sí hay un beneficio a corto o mediano plazo, ¿no? Y bueno, es así como se negocia. Si bien es cierto, el 100% de partidas, ¿no? Se negocia. Algunos tendrán beneficios inmediatos, otros beneficios a mediano plazo. Entonces, eso es posible en un tratado de libre comercio o una zona de libre comercio. ¿Hay alguna consulta hasta aquí, chicos? Hasta este punto, para ver los otros tres. Está claro, ya, perfecto. Sigamos. Igual si tienen alguna consulta, pueden levantar la mano o también escribirlo por el chat. Muy bien, entonces vamos subiendo poco a poco. Empezamos con los acuerdos sectoriales, luego con el acuerdo de complementación económica y ahora hemos visto el TLC, ¿no? Entonces, ya si subimos un poco más el escalón, nos vamos a topar con otro tipo de integración, que es la unión aduanera. Actualmente el Perú no está integrado a un bloque donde tengamos una unión aduanera. Ya hay que decirlo así como es. Una unión aduanera viene a ser un bloque, digamos, de integración donde se han concertado los aranceles entre los países. Ya que quiere decir que se establecen aranceles externos y políticas comerciales comunes frente a terceros países. ¿Cómo se podría entender esto mediante un ejemplo? El Mercosur. Mercosur que hemos hablado, que está integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, ¿no? Ellos, por ejemplo, son una unión aduanera. ¿Qué quiere decir eso? Que si hoy en día una empresa peruana quiere exportar, digamos, arándanos hacia Brasil, el arancel probablemente esté en Brasil en 6%. ¿Ya? Sin embargo, si es que ese mismo arándano lo quieres exportar hacia Argentina, también está 6%. Si lo quieres exportar a Uruguay y Paraguay, también 6%. Entonces, esos cuatro países te cobran el mismo arancel, ¿no? Y eso quiere decir que ellos han, digamos, han negociado para tener una política de aranceles externos comunes frente a terceros países, ¿no? Entonces, Bolivia también querrá exportar, por ejemplo, su quinoa a esos países, ¿no? También se va a enfrentar con un mismo arancel. Entonces, el Perú todavía no ha podido lograr eso, por ejemplo, con la comunidad andina, ¿no? Perú, Ecuador, Bolivia les cobran aranceles distintos para un mismo producto a diferentes países que no pertenecen al bloque. ¿Ya? Entonces, cuando logremos eso, podemos hablar de que somos una unión aduanera, la comunidad andina, ¿no? Tal vez más rápido suceda en la Alianza del Pacífico, ¿no? Que, digamos, los países miembros puedan concertar entre sí y tener los mismos aranceles o tasas arancelarias comunes frente a terceros países, ¿no? Entonces, esto es, digamos, si pasamos de las zonas de libre comercio a la unión aduanera, ya estamos avanzando en ese proceso de integración, ¿no? Ahora, si vamos chicos, se me fue un segundo el internet. Bien, si es que falla, igual me avisan, ¿no? Para poder repetir.
Bueno, estábamos hablando del mercado común, que viene a ser una modalidad. Antes de eso, confírmenme si es que me están escuchando, por favor. Sí, me confirman por el chat si es que me están escuchando. Si se lo escucha, ya. Perfecto. Da un segundo que me parece que las diapositivas también se fueron. Ya está. Continuamos entonces. Bien, estábamos hablando del mercado común, que es un, digamos, proceso de integración ya mayor a la unión aduanera, que implica un libre tránsito de personas, así como de capitales y servicios, ¿no? Y esto ya es un proceso de integración mayor, donde prácticamente los países, imagínense, ¿no? Ustedes a la Alianza del Pacífico, digamos que puede ser un mercado común, que bien es cierto, ya está proyectado para el 2030 de que sea un mercado común, pero que hay un libre tránsito de personas, ¿no? Que un colombiano pueda venir acá al Perú, se puede ir a México, a Chile, a Singapur, ¿no? Y tenga, digamos, eh, el permiso necesario, ¿no? Con su DNI nada más y se puede ir a todos estos países. Hay un libre tránsito de personas, que ese mismo colombiano, que tal vez es un empresario, puede decir, mira, ya acá en Colombia tengo una empresa grande, pero ahora me voy a ir a Perú a llevar mi dinero, mi capital, ¿no? Y hacer una empresa allá. Entonces, que haya toda esa libertad, ¿no? Para que puedan en cualquier país miembro hacer negocios, ¿no? Y llevar también diferentes servicios, ¿no? Imagínense ustedes al Banco Interbank aquí en el Perú que digan, bien, voy a poner mis oficinas también en México, ¿no? ¿Por qué? Porque me lo permite la Alianza del Pacífico, me da esos beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que se espera en un mercado común, ¿no? Actualmente no conformamos ningún mercado común. Algunas características, sí, de libre tránsito tenemos con respecto a la comunidad andina. Ustedes hoy en día, por ejemplo, si quieren ir a Colombia, a Ecuador o Bolivia, no necesitan ningún tipo de visa, ni incluso pasaporte. Con su DNI pueden cruzar la frontera, no se requiere más. Entonces, ahí se estaría cumpliendo uno de los elementos que es el libre tránsito de personas, ¿no? Pero todavía nos falta conversar más, ¿no? Con respecto al libre tránsito de capitales y servicios también. Entonces, otros países o otros bloques de integración como la Unión Europea, esto sí pasa, ¿no? Un francés se puede ir el día de mañana a Italia y poner una empresa allá, abrir un restaurante, una fábrica o un banco, y no hay ningún problema porque ya todas esas políticas han sido conversadas entre los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Precisamente hablando de Europa, vamos a entrar a ver otro nivel de integración que viene a ser la unión económica o monetaria, ¿no? Aquí ya es un tipo de integración mucho mayor, más sólido, ¿no? Donde ya se armonizan políticas monetarias e impuestos, ¿no? Y ustedes saben que el mejor ejemplo aquí es la Unión Europea, ¿no? Todos estos países prácticamente tienen, digamos, una misma moneda, ¿no? Muy bien, vamos a continuar un segundo. Parece que alguien dejó un mensaje. No, no hay mensajes. Bueno, hay una pregunta hasta aquí, hasta este punto.
procesos de integración, algo que no haya quedado claro. Bien, igual si tienen alguna consulta, por favor lo hacen llegar. Vamos a seguir avanzando entonces. Gracias, Leuyac. Gracias, Salazar. Bien, avancemos entonces con respecto a los acuerdos comerciales del Perú. Y vamos a hablar también sobre este sistema generalizado de preferencias. No sé si lo han escuchado, pero se le llama SGP, ¿no? Incluso también lo pueden encontrar como SGP Plus, ¿no? La cual concede arancel cero, dice, o aranceles reducidos a los países beneficiarios. Esto en la actualidad ya no se desarrolla, ¿ya? Es decir, hace 20 años aproximadamente, bueno, todos sabemos que existían o existen países industrializados como Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, ¿no? Japón, Rusia, etcétera, los cuales daban beneficios a los países menos desarrollados, ¿no? Y muchos de estos países menos desarrollados precisamente se encuentran en Latinoamérica, ¿no? Entonces, prácticamente estos países industrializados decían ya que los productos de los países menos desarrollados ingresen acá y no van a pagar aranceles, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llamaba ese beneficio? Sistema generalizado de preferencia. Entonces, se le da precisamente un tratamiento preferencial para ciertos productos o reducciones arancelarias, ¿no? Para productos de los países menos desarrollados hacia los países industrializados. Entonces, esto se desarrolló muy bien incluso hasta el año 2000 y tanto, los primeros años del 2000, del segundo milenio, ya le empezaron a decir a Perú, ¿no? Perú, pero tú ya estás creciendo a nivel de 10%, ya tu economía está mejorando, ya creo que estas preferencias que te damos de forma unilateral, ¿no? Se tienen que trasladar a unas preferencias bilaterales, ¿no? Así como estos países industrializados que ustedes están viendo en pantalla permiten que ingresen productos peruanos sin pagar aranceles, ellos también quieren enviar sus productos hacia el Perú. También requieren de beneficios arancelarios. Entonces ahí estamos hablando de una negociación bilateral. Antes era de forma unilateral, ¿no? Y esto es precisamente el sistema generalizado de preferencias. Entonces, por acá tenemos que este es el mecanismo, digamos, de libre comercio que se desarrollaba antes, ¿no? Ahora, la política económica que tiene insertado el Perú es a través de los tratados de libre comercio, ¿no? TLCs, de forma bilateral. Y justamente, entrando a esos temas, aquí vemos la red de acuerdos comerciales que tiene hoy en día el Perú. Tenemos cerca de 21 acuerdos comerciales y si ingresamos a la página de acuerdos comerciales nos vamos a dar cuenta precisamente cuáles son esos TLCs. Vamos a ingresar para explicarles rápidamente en qué consisten estos acuerdos comerciales. Bueno, tenemos en vigencia ya muchos acuerdos, ¿no? Como el de la Comunidad Andina, el Mercosur, ¿no? Incluso el de Cuba, Chile, ¿no? México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, ¿no? Los países del EFTA también que son del norte de Europa, ¿no? Donde está Suiza principalmente, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, la Unión Europea, Australia, Venezuela, Reino Unido, ¿no? Que es el último TLC que nosotros hemos firmado. Y también hay algunos acuerdos por entrar en vigencia, ¿no? Como el de Brasil, por ejemplo. Y hay algunos que están en negociación, como el de la Alianza del Pacífico, Turquía y la India también, ¿no? Entonces tenemos varios acuerdos comerciales, muchos de ellos se han firmado ya hace 10, 12 años, incluso ya hay bastante tiempo con los cuales nosotros tenemos, digamos, este tipo de acuerdos, ¿no? El último que firmamos
es justamente el que aparece acá, el acuerdo comercial entre Perú y el Reino Unido, ¿no? Esto lo firmamos, si no me equivoco, el 31 de diciembre, sí, acá está, el 31 de diciembre del 2020, a las 6 de la tarde. El último día del año pasado se firmó este acuerdo comercial. Ustedes recordarán justamente que el 31 de diciembre se vencía, o era el último día que el Reino Unido gozaba de las preferencias comerciales en la Unión Europea, ¿no? Porque el Reino Unido, a través de su proceso de Brexit, se salió de la Unión Europea ya hace muchos años. Sin embargo, le dieron un plazo al Reino Unido para que goce de los beneficios que la Unión Europea ha firmado con diferentes países hasta el 31 de diciembre del 2020. Justo el 31 de diciembre del 2020 firma un acuerdo ya bilateral Reino Unido y Perú, ¿no? Para que no pierda los beneficios que tenía anteriormente. Y el otro acuerdo de libre comercio justamente es el de Perú-Australia, ¿no? Que se firmó el 11 de febrero del 2020, el año pasado también. Y como les decía, es un acuerdo que logra que el 96% de sus productos ingresen a Australia libre de aranceles y prácticamente uno de los rubros que les comentaba que tiene bastante potencial porque hay demanda es el de prendas y accesorios de alpaca, ¿no? Y así, chicos, pueden ustedes entrar a cualquiera de los acuerdos. Por ejemplo, si entramos al de Estados Unidos, nos vamos a dar cuenta que ya es un tratado de libre comercio que entró en vigencia en el 2009, ¿no? Estamos hablando prácticamente de 12 años de acuerdo ya que tenemos con este país, que es uno de los principales acuerdos comerciales que nosotros tenemos en la actualidad. Incluso ustedes pueden descargarse la lista para exportar mercancías a Estados Unidos, ¿no? Nos vamos a descargar la lista para exportar mercancías a Estados Unidos para ver un ejemplo y luego ustedes también van a desarrollarlo. Ya, por ejemplo, uno de los productos que nosotros exportamos bastante hacia Estados Unidos viene a ser los productos agrícolas. Entonces, todo producto agrícola está en el capítulo 8, ¿ya? Justamente acá estamos viendo el capítulo 08, ¿no? Donde podemos ver, a ver, vamos a buscar la palta, ¿ya? Que está en la 080440. 080440. Acá está, avocados frescos o secos. Acá vemos que el arancel base viene a ser de 11.2 centavos de dólares por cada kilogramo. Nosotros no tuviéramos un acuerdo comercial con Estados Unidos, nuestros exportadores peruanos al ingresar a ese mercado pagarían 11.2 centavos de dólares por cada kilogramo. Sin embargo, tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos y nuestra categoría de desgravación es la A. ¿Qué significa la A? Vamos a verlo. Justamente aquí en esta página dice que están las categorías de desgravación en la página 17. Entonces, si abrimos esta categoría de desgravación en la página 17, como nos enviaron, nos vamos a dar cuenta que aquí están las categorías de desgravación, de eliminación arancelaria, ¿no? Entonces, estábamos viendo que las paltas para ingresar a Estados Unidos estaban en la categoría A. ¿Qué significa la categoría A? Dice, los aranceles a las mercancías originarias incluidas en las fracciones arancelarias en la categoría de grabación A, en la lista de una parte, deberán ser eliminados completamente y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles en la fecha en que este acuerdo entre en rigor. ¿Qué quiere decir? Que cuando el TLC entró en vigor, el TLC Perú-Estados Unidos, desde ese año, las paltas no pagan ningún tipo de arancel. Acá justamente dice, deberán ser eliminados completamente, ¿no? Y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles. Pregunta, si han estado atentos, ¿en qué año se firmó el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos? ¿Recuerdan? ¿Qué año fue? A ver, ¿quién estuvo atento? Con Estados Unidos, ojo, ¿ah?
En el 2009, exactamente. Con Estados Unidos fue en el 2009. En el 2020 fue con Reino Unido y Australia, no se olviden. Pero con Estados Unidos ya desde el 2009 tenemos un, digamos, acuerdo de libre comercio en el cual desde esa fecha, 2009, nuestras paltas ingresan sin pagar aranceles, porque están justamente en la categoría A, ¿ya? Entonces, de esa forma ustedes también pueden ir visualizando para distintos productos, ¿no? Habrán productos que están en la categoría B, ¿no? Así, acá tienen una serie de partidas, ¿no? ¿Qué significa la categoría B? Dice, los aranceles de la mercancía originaria se incluyen las fracciones arancelarias en la categoría B. En la lista de una parte deberán ser eliminados en 5 etapas anuales iguales, dice, ¿no? Comenzando en la fecha que este acuerdo entre en vigor, y dichas mercancías deberán quedar libres de aranceles a partir del 1 de enero del año 5, ¿ya? Entonces, la categoría B, si es que un producto está acá, en la categoría B, significa que en 5 años todavía se va a desgravar los aranceles, ¿no? Se van a eliminar. Entonces, pregunta a ustedes, si un producto estaba en la categoría B, ¿en qué año se terminó de desgravar? Se terminó de eliminar, digamos, el pago de aranceles. A ver, para darme cuenta si es que entendieron esta parte de la categoría B. Si mi producto está en la categoría B y me dicen que se va a terminar de desgravar en el año 5, ¿no? De entrado, digamos, el acuerdo en vigencia, ¿en qué año se terminó de desgravar? Lo que tengo que hacer es sumar 2009 más 5, ¿verdad? Eso quiere decir que en el 2014 ya ese producto no pagaría aranceles, ¿no? Como ya con el TLC con Estados Unidos ya tiene prácticamente 12 años, ya hace muchos años, los productos que estaban en la categoría B ya han sido desgravados, ¿no? Igualmente en la categoría C, dice, en 10 etapas anuales, es decir, del 2009 al 2019, ya los que estaban en la categoría C ya no pagan aranceles, ¿no? Pero año a año se fueron desgravando. De repente por ahí hay algunos en categoría C, ¿no? Por acá hay uno en categoría C. Este producto, los productos también. Waterproof, dice, protectores, parece que estos son un tipo de medias, más o menos, ¿no? Estos están en la categoría C. Si un exportador peruano quería exportar estos protectores, pues prácticamente en el 2019 recién se han desgravado, ¿no? Pero aquí hay algunas categorías como la categoría D, que dice que se va a desgravar o eliminar completamente en 15 etapas anuales, ¿no? Entonces, si son 15, estamos hablando que en el 2009 inició en vigencia el acuerdo comercial, estamos hablando que en el 2024, de aquí a 3 años todavía, se van a desgravar esos productos que están en la categoría D, ¿no? Que por acá deben haber algunos productos en la categoría D. De repente no las haya. Vamos a ver así rápidamente si es que encontramos. La categoría F también hay, que la categoría F es como la A, que ya tenía un acuerdo, tenía un ingreso inmediato ya antes que se firme el acuerdo comercial. La mayoría de productos, como se dan cuenta, están en categoría A o F. Eso quiere decir que tenemos beneficios arancelarios. Pocos son los que están en la categoría B, C o D, ¿no? Muy bien, y así es como se firman los acuerdos comerciales, chicos. No sé si hasta este punto hay alguna consulta, algo que no les haya quedado claro. Estamos aquí justamente en los acuerdos comerciales del Perú. Bien, vamos a pasar a otro tema, ya para que ustedes también puedan trabajar. Y vamos a hablar un poco sobre el TLC Perú-Estados Unidos.
¿ya? Este es un tratado de libre comercio que, como habíamos hablado, se ha firmado en el 2009, pero para que se firme o entre en vigor en el 2009, se ha tenido que negociar hace muchísimos años, ¿no? Desde el 2004 ya se empezó a negociar este acuerdo de libre comercio, ¿no? Empezó en mayo del 2004, específicamente con un inicio de la negociación con Colombia, Ecuador y Bolivia. Les cuento, les doy ese dato. El TLC con Estados Unidos, el Perú lo quería firmar junto a los otros países de la CAN, ¿no? Que sea un TLC CAN-Estados Unidos, es decir, en conjunto con Colombia, Ecuador y Bolivia. En el camino, ese sueño, digamos, se fue, digamos, disminuyendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se fueron saliendo algunos países, ¿no? Ecuador y Bolivia, sobre todo, con una tendencia o, digamos, una política distinta, ¿no? A la de Colombia y Perú, se resistieron a firmar un acuerdo con Estados Unidos. Entonces, en ese intento, Colombia y Perú avanzaron, ¿no? Ya en diciembre del 2005 se dio el cierre de las negociaciones de Perú. Hubieron 13 rondas. Ya aquí Perú estaba ya negociando de tú a tú con Estados Unidos, ¿no? Ya no con sus socios. En abril del 2006 se firma el acuerdo por las partes. En ese tiempo nosotros teníamos de presidente a Toledo y ellos tenían a Bush, ¿no? Entonces se firmó el acuerdo en el abril del 2006. Ya para junio del 2006 se aprobó por el Congreso del Perú, ¿no? 76 votos a favor y 14 contra, ¿no? Entonces estamos hablando acá, como les decía, que una vez que firma el acuerdo del Ejecutivo, el Congreso también lo tiene que firmar, ¿no? Porque los tratados de libre comercio vienen a ser acuerdos o contratos internacionales, ¿no? Por eso que los poderes del Estado tienen que estar involucrados. Ya en junio de 2006 hubo una transición política donde el siguiente presidente peruano fue Alan García y también una transición política de Estados Unidos donde los demócratas ganan poder en el Congreso, ¿no? Y para eso ya en junio del 2007 se da la prueba de enmiendas al TLC por el Congreso del Perú y en noviembre y diciembre de 2007 se da la aprobación del TLC por la House y el Senado americano, ¿no? Ya luego de 2 años, un poco menos, en enero de 2009, se culmina el proceso de implementación, ratificación por parte del presidente García y Bush para que el 1 de febrero del 2009 ya entre en vigor, ¿no? Tratado de libre comercio, que ha sido el primero que hemos firmado con una gran economía como la de Estados Unidos, ¿no? Ahí se negociaron una serie de acuerdos, mesas de negociaciones distintas, nuestros especialistas viajaron allá a Estados Unidos, vinieron también los estadounidenses aquí para continuar con la negociación. Se negociaron en varios aspectos o rubros o temas, ¿no? Por ejemplo, trato nacional y acceso a mercados, ¿no? Para los productos que puedan ingresar, mesas de negociación en cuanto a textiles y vestidos. Acuérdense que nosotros tenemos un rubro importante, en la cual exportamos productos textiles a Estados Unidos, entonces era importante hablar sobre ese sector en particular. Las reglas de origen también, ¿no? Que tienen que ver cuando un producto es considerado de una de los dos países, ¿no? No se trata de que, si, como les decía hace algunas clases, ¿no? Si un exportador peruano quiere enviar cerezas a Estados Unidos, y acá en el Perú no producimos cerezas, pero este empresario peruano lo podría comprar al chileno, donde en Chile sí se produce cerezas, y esa compra, digamos, la exporta hacia Estados Unidos, y ese producto no es originario del Perú, ¿no? Sin embargo, por eso es importante hablar sobre reglas de origen, ¿no? Cuando un producto es originario. Por más que la empresa que lo venda sea de ese país, el producto también tiene que ser originario. Para eso hay diferentes reglas de orígenes que se tienen que negociar. También aspectos en la administración aduanera y facilitación del comercio, tiene que ver ya con SUNAT específicamente, ¿no? Que sea una SUNAT flexible, una SUNAT que colabore, ¿no? Que sea también tecnológica, que permita que el comercio sea fluido, ¿no? Que se facilite y no coloque obstáculos al comercio. Entonces, también hubo bastante incidencia en ese aspecto, ¿no? Estados Unidos, cuando firmamos el TLC, nos dijo, la SUNAT de ustedes está totalmente desactualizada, necesitan mayor tecnología,
simplificar los trámites, procedimientos, ¿no? Etcétera. Y tuvimos que mejorar en ese sentido para firmar el acuerdo, ¿no? También aspectos en medidas sanitarias y fitosanitarias que tienen que ver con nuestros productos alimenticios, ¿no? Un ejemplo de ellos que lo habíamos hablado en clases anteriores son los mangos peruanos, ¿no? Que se tienen que exportar a Estados Unidos, y como Estados Unidos conoce que en el Perú, sobre todo en el norte del Perú, existe una plaga que es la mosca de la fruta, entonces se tiene que seguir una serie de medidas sanitarias, ¿no? Para que ese producto ingrese a ese país. Entonces, ustedes saben, como lo hemos visto, ¿no? Que los mangos se sumergen a aguas calientes, temperaturas altas, para que elimine cualquier rastro de la mosca de la fruta. Todas esas medidas sanitarias o fitosanitarias se hablaron, ¿no? En ese momento, antes de firmar el acuerdo comercial. También se hablaron sobre obstáculos técnicos al comercio, ¿no? Que tiene que ver con algunas medidas que puede colocar algunos de los países miembros que impiden, ¿no? El ingreso de los productos hacia esos mercados. Entonces, a veces te piden autorización, licencias, algún certificado, etcétera, lo cual obstaculiza el comercio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, puede estar fundamentado, pero finalmente obstaculiza el comercio, y la idea es que si se está haciendo un acuerdo comercial, estos obstáculos se simplifiquen o eliminen, ¿no? Defensa comercial también, hubo una mesa de negociación en ese aspecto, sobre temas de contratación pública e inversión, para que vean también que se habla aquí en estos temas de inversión extranjera, ¿no? Para traer capitales acá al Perú. Comercio transfronterizo de servicios también, no solamente productos, ¿no? ¿Se acuerdan? Sino también servicios. Servicios financieros, políticas de competencia, ¿no? A Estados Unidos, sobre todo, le interesa bastante esto, ¿no? Así como también los derechos de propiedad intelectual, laboral y medio ambiente, ¿no? Ustedes saben que Estados Unidos tiene bastantes empresas que tienen marcas internacionales, entonces le preocupa bastante, ¿no? Que sus productos acá sean pirateados, ¿no? O ingresen por contrabando. Entonces, hubo acá acuerdos en ese nivel también, ¿no? Así como temas de telecomunicaciones o comercio electrónico también. Muy bien, chicos. Ahora quería trabajar con ustedes, pero veo que no nos queda mucho tiempo. La actividad del día de hoy era poder seleccionar un producto de exportación. Sin embargo, lo vamos a trabajar mediante un ejemplo, de acá una simulación que les voy a hacer. Y si ustedes pueden, háganlo también conmigo, ya para que puedan ver cómo poder seleccionar un producto de exportación, elegir un mercado y además también verificar si existe un acuerdo comercial o una preferencia arancelaria con ese mercado, ¿ya? Entonces, el primer punto dice, seleccione un producto de exportación. El segundo dice, elija un mercado de exportación con el cual tenemos un TLC. Nosotros ya sabemos que ingresando a la página de acuerdos comerciales, sabemos cuáles son esos tratados de libre comercio que tenemos, ¿no? El tercero dice, investigue la partida arancelaria del producto en CISEX, ingresando a la página de CISEX. Ya, vamos a ir en un momento. Cuarto dice, verifique el texto del acuerdo del TLC para confirmar si existen preferencias arancelarias con respecto al producto. Muy bien. Y finalmente dice, sustente su respuesta, ¿no? Entonces vamos a hacer una simulación justamente con el producto que estábamos hablando hace un momento, que era el mango. ¿Ya? Entonces, acá tenemos que saber cuál es el mercado de exportación con el cual tenemos un TLC. Pero antes de eso, vamos a investigar la partida arancelaria y ver los mercados también en CISEX, ¿ya? Muy bien, vamos a entrar entonces a la página de CISEX, cisex.gov.p, que es una página que le pertenece a PROMPERÚ, es del Estado. Y vamos, acá donde dice búsqueda de producto, vamos a poner mango, ¿ya? Y le vamos a dar clic a buscar. Pues ustedes también hagan lo mismo, lo propio. Ya ingresen a la página de CISEX, cisex.gov.pe, coloquen en búsqueda del producto mango y le dan clic a buscar. Acá donde yo estoy dándole clic.
Cuando le dan clic a buscar, CISEC le va a dar una serie de datos como un resumen, ¿no? De cuál es la partida arancelaria de los mangos distintos. Acá tenemos la partida, por ejemplo, que más exportó en el 2020, con 291 millones, que viene a ser mangos frescos, ¿no? 08, 04, 50, 20. Ya lo vamos a copiar porque nos va a servir más adelante. Entonces acá mismo también vemos que Estados Unidos es nuestro principal comprador, ¿no? Los principales importadores vienen a ser Estados Unidos, con una participación del 26% en el 2018, ¿no? Que equivale a 401 millones, $1 millón, ¿no? Entonces, acá vemos incluso las empresas, ¿no? Los principales mercados, ya en el 2020, que por cierto ya no es Estados Unidos, sino es Holanda, ¿no? Países Bajos. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente punto que les decía en el trabajo. Verifique el texto del acuerdo del TLC para confirmar si existen preferencias arancelarias con respecto al producto. ¿Ya? Entonces, nosotros sabíamos que la partida del mango es 08, 04, 50, 20. Y el principal mercado de exportación es Holanda. Y como ustedes saben, Holanda pertenece a la Unión Europea, ¿no? La Unión Europea está conformada por 27 países: Francia, Alemania, España, Portugal, Holanda, etc. Así que vamos a buscar el TLC, entonces, en esta página que nosotros ya teníamos abierto, que es acuerdoscomerciales.gov.pe. Ya vamos a ir al inicio y vamos un poco a explorar el TLC que hemos firmado con la Unión Europea, ¿no? Y justamente acá está la banderita de la Unión Europea, que le vamos a dar clic acá. Tenemos el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, la cual se firmó o entró en vigencia desde el 1 de marzo del 2003. Entonces vamos a ir acá donde dice lista para exportar mercancías a la Unión Europea. Vamos a descargarnos el español, ¿ya? El que domina el inglés se descarga el inglés. Y como nosotros teníamos acá en CISEX la partida de la palta 08, 04, 50, 20, vamos a buscarlo en la nomenclatura de que está cargando, la de la Unión Europea, ¿ya? Vamos a cerrar la de Estados Unidos para no confundirnos. Entonces, acá está la lista de aranceles de la parte de la Unión Europea, ¿no? Para las mercancías originarias del Perú. Nosotros queremos exportar mangos, así que vamos a buscar el capítulo 08, ¿no? Nos pasamos un poco. Vamos a poner buscador 08, 04, 50. O sea, así es que aparece. 0804. Acá está. 0804. Y por acá debe estar. Acá está. 0804 50 00. Guayadas, mangos y mangostanes. Acá menciona que la tasa base está exento de aranceles y la categoría de desgravación es 0. Ojo que la categoría de desgravación es 0, ¿eh? No me está diciendo que está eliminado, sino dice que es 0 la categoría. Así como hay otras categorías que podemos ver nosotros que pueden tener otro significado, ¿no? Entonces vamos a ir a ver la categoría de grabación tal y como lo hicimos con Estados Unidos, ¿no? Justamente acá dice categorías de desgravación para exportar, debajo de la lista, ¿no? Vamos a abrirlo y vamos a revisar qué significa la categoría de desgravación 0. Y acá dice, ¿no? Eliminación de aranceles. A, dice, los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias de Perú en adelante, mercancías originarias, correspondientes a las líneas arancelarias de la categoría de desgravación en adelante, categoría 0, en el cronograma quedarán completamente eliminados y estas
mercancías quedarán libres de todo arancel aduanero a partir de la fecha en entrada en vigor del presente acuerdo. ¿Cuándo ingresó en vigencia o en vigor el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Por acá estaba. En el 2003. Es decir, la categoría 0, si un producto está en la categoría 0, desde el 2013 ya no paga arancel. Y es lo que le pasa al mango, ¿no? Que está en la categoría 0. ¿Ya? Y entonces esa era la actividad que tenían que hacer. Ya no alcanzaba más tiempo, pero espero que lo practiquen con otro producto, ¿no? Otro producto que ustedes de repente también estén investigando. Muy bien, chicos. Nos vamos a quedar aquí. Solo algunos temas. Si no es hoy, mañana estoy colgando su evaluación continua 2. Ya me estoy poniendo al día con todos los pendientes. Y también comentarles que la próxima semana les voy a traer la rúbrica de la evaluación final. Así que no falten para que poder explicarles en qué consiste y si tienen alguna consulta también poder absolverlo. Muy bien, chicos, nos vamos a quedar aquí entonces y ya de acá nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Buenas noches.